Buenas noches, hermanos, hermanas. Vamos a comenzar el estudio de hoy. Y bueno, les recuerdo que estamos viendo nuestra iglesia, que es el nombre del estudio en lo macro, ¿ya? Y hemos ido derivando del concepto de ese estudio a partir de los 5 principios de nuestra iglesia, o los principios doctrinales de nuestra iglesia. No se olviden que allá atrás hay un cuadrito por si quieren verlo, leerlo, ¿no es cierto? Pero esos 5 principios son lo que resumen nuestra línea doctrinal. Cuando uno dice nuestra línea doctrinal, pareciera que pudiera haber la posibilidad de muchas líneas doctrinales. La verdad que hay una sola, ¿sí? Ese es el tema. Pero para poder entender este concepto, ¿no es cierto?, es que nosotros establecimos esos 5 pilares. Bueno, y hemos ido avanzando, ¿no es cierto?, a partir de esos 5 pilares, y estamos analizando las armas espirituales. Y recuerden que las armas espirituales están bien determinadas en cuanto a que su aplicación son, por supuesto, en el campo espiritual, tienen una incidencia directa en nuestra vida, propiamente tal. Pero las armas espirituales, ¿se acuerdan?, tienen un propósito bien determinado. ¿Se acuerdan cuál es ese propósito? Conforme al pasaje. Claro, derribar todo argumento que se levanta contra el conocimiento de Dios. Ahí está la clave, contra el conocimiento de Dios. Por lo tanto, todas esas armas espirituales son dadas para que nosotros como hijos e hijas de Dios tengamos las herramientas para destruir cualquier pensamiento, idea, ideología pasada, presente, que nos formamos así, en fin, lo que sea, que signifique una obstrucción al conocimiento de Dios, que es la meta de todo cristiano, es la meta eterna de todo cristiano. Nunca vamos a terminar de conocer a Dios. Vamos a pasar a otras etapas cuando estemos en la eternidad, pero un Dios eterno, ¿cómo podríamos conocer nosotros a un Dios eterno completamente? Nunca, ¿ya? Entonces, eso es bien claro, las armas espirituales. Eso se enmarca dentro de todo lo que es el tema de lo que hemos estado viendo también el día domingo, de la armadura de Dios, ¿ya? Que es una parte de estas armas espirituales y que, por supuesto, el estudio de la carta a los Efesios, el estudio sistemático de la carta a los Efesios, nos ha permitido conocer, ¿no es cierto?, cuál es realmente la dimensión de la guerra espiritual y cuál es verdaderamente nuestro papel dentro de esa guerra, o qué es lo que Dios nos demanda como sus hijos que hagamos en esa guerra que es real, que es fiera, ¿no es cierto?, y que por supuesto ya hay un ganador, y que es el Señor Jesucristo, y que es una guerra ganada, pero nosotros estamos batallando en este tránsito hasta llegar a nuestra patria celestial, ¿ya? Ahora bien, derivado de esto, otro aspecto que es muy importante recordar y mantenerlo siempre vivo en nuestra mente es la prioridad de la iglesia, o las prioridades de la iglesia. ¿Por qué? Porque ciertamente las iglesias vamos a tender siempre a hacer cosas, y eso es muy bueno, ¿no es cierto?, siempre que sean cosas que ayuden al crecimiento de los hermanos, ¿no es cierto?, al desarrollo del evangelismo, en fin, todo lo que tenga que ver con el desarrollo propio de la iglesia. Pero la iglesia no debe tener las actividades como meta en sí. O sea, una iglesia no es una iglesia bíblica necesariamente por la cantidad de actividades que pueda tener. Una iglesia realmente se constituye en una iglesia bíblica cuando no olvida nunca cuál es la prioridad de su existencia. ¿Se acuerdan cuáles son las 4 prioridades que nos entrega ese pasaje? Primero, claro, estar siempre atentos y estar constantemente aprendiendo y creciendo en la doctrina de los apóstoles, es decir, la Biblia o el Nuevo Testamento. Ahora, toda la Biblia es la palabra de Dios, pero para nosotros, cuando hablamos de concepto doctrinal para el tiempo de la iglesia, la tenemos que circunscribir al Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento es una historia,
¿no es cierto? Y son todos los principios que podemos obtener de ahí son válidos. Pero para nosotros la doctrina es el Nuevo Testamento. Así es como la Iglesia tiene que hacer las cosas, ¿ya? Son principios los que sacamos del Antiguo Testamento, por supuesto, y no es que estamos nosotros eliminando el Antiguo Testamento bajo ningún punto de vista y tenemos que leerlo y estudiarlo igual, pero todo lo que es el Antiguo Testamento está perfectamente cumplido en nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, el Nuevo Testamento es finalmente la culminación de aquello que se escribió antes y que se reveló en la persona de Jesucristo y que se compiló en todo lo que es la obra que Dios hizo a través de los apóstoles, ¿ya? Entonces, por eso es que cuando veamos ya un poco más cómo vamos a estudiar la Escritura en términos generales, congregacionales, personales, nos sirva a todas las áreas, tenemos que considerar eso, porque el estudio del Nuevo Testamento tiene que ser siempre mucho más profundo y más repetitivo, a diferencia del Antiguo Testamento, que más bien nosotros estamos leyendo una historia que debemos también conocerla, ¿no es cierto?, pero que estamos hablando principalmente de hechos de carácter histórico, es decir, no habría más que sacar de una u otra historia, pero saberla, porque siempre hay principio ahí, todo es palabra de Dios, ¿ya? Entonces, perseverar en la doctrina, la comunión, fíjense que no es segundo la oración, es la comunión. Eso significa, ¿perdón? El partimiento del pan, que significa reconocer y recordar que somos salvos por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, y por supuesto las oraciones individuales, congregacionales, ¿ya? Entonces, las armas espirituales y las prioridades de la Iglesia. Las armas espirituales, sin duda alguna, están en directa función o las vamos a usar en directa relación con la prioridad de la Iglesia. Ahora vimos que vamos a estudiar estas 5 armas espirituales, que por supuesto podríamos sacar muchas más, pero estas de alguna manera representan todas las que pudiéramos nosotros encontrar en la Escritura. Lo primero, siempre el estudio de la Biblia, la oración, la alabanza, la armadura y la santidad, que aparte de ser un arma en sí, ¿no es cierto?, porque lo que más odia Satanás del pueblo de Dios y de cada uno de los cristianos, de nosotros, sus hijos e hijas, es la santidad. Satanás no puede resistir eso, ¿ya? Entonces, la santidad es una meta permanente, pero también, por supuesto, que es un arma, porque en la medida en que nosotros vivimos en santidad, luchamos por vivir en santidad, ciertamente Satanás no tiene cabida o no encuentra los espacios para provocar, ciertamente, ¿no es cierto?, su daño. Y dijimos el estudio de la palabra, que la conocemos como la palabra de Dios, la palabra de Jesucristo, la verdad, la escritura, todos esos términos que están dentro de la Biblia, por supuesto que se refieren a la Biblia. La palabra Biblia no aparece dentro de la Biblia, porque la palabra Biblia es una biblioteca, ¿ya? Es una biblioteca, es una compilación de libros. Y brevemente recordarnos, ¿cierto?, que el propósito de estudiarla, recuerden eso, cada día, no solo de pan vivirá el hombre, sino que de cada palabra que sale de la boca de Dios como un concepto diario. Entonces, cada día, nosotros, ¿para qué? Para ir llenando nuestra mente de ella, para que nuestra manera de pensar a partir de esta información vaya transformando ese pensamiento. Eso se va a traducir en que vamos a tener una vida mucho más sabia a los ojos de Dios. Vamos a vivir vida sabia a los ojos de Dios. Recuerden cuando Efesios dice, ¿no es cierto?, que andemos como sabios y no como necios. Y diríamos nosotros, la medida para esa sabiduría es el conocimiento de Dios, ¿no es cierto?, que seamos entendidos en cuál sea la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta, agrega. Y eso también, por supuesto, que nos deja aptos y preparados para que Dios nos use, que es finalmente el concepto de toda buena obra. Bueno, los propósitos, dentro de eso, reconocer los privilegios que tenemos, o el privilegio que tenemos de nosotros conocer la Escritura, de que sea nuestro alimento diario, y algunos propósitos: temor de Dios, carácter de Cristo, conocer a Dios, conocer a Cristo, y finalmente recuerden que todo esto que estamos estudiando tiene como meta
que el Espíritu Santo transforme nuestra manera de ser. Transforme nuestra manera de ser, ¿ya? Todos, absolutamente todos, estamos necesitados de ser transformados todo el tiempo, ¿ya? Entonces, eso no significa que Dios no ha hecho progresos en nosotros. Claro que los ha hecho, pero nadie se gradúa, ¿no es cierto? Y todos, hasta el final de nuestros días sobre esta tierra, estaremos sometidos a este proceso de transformación, ¿ya? Bueno, y algunas consideraciones en cuanto a la ejecución, ya llevándolo al plano práctico propiamente tal, la disposición a leerla. Recuerden ustedes que el concepto de disposición o la palabra disposición no es sinónimo de ganas, ¿ya? Disposición no es un sinónimo de ganas. A veces pueden estar, a veces pueden no estar, pero cuando nosotros hablamos de disposición significa que en base a todos los argumentos que estoy recibiendo, me dispongo a hacer esto, aunque no tengo necesariamente ganas. ¿Estamos? Eso es muy, muy importante. Cuando tú a las 6:30 de la mañana, ¿no es cierto?, te levantas al baño y le echas una miradita a la ventana y tienes frío, obviamente no tienes necesariamente ganas de salir corriendo a tu trabajo, de en el taco y esto, o sea, pero te dispones, eso es decir, que tienes una actitud en función de lo que significa ir o no ir. Entonces, eso espero, hermanos, que sean las cosas que nosotros vamos, aquilatando dentro de nuestra vida como cristianos, o sea, el concepto de la disposición. Porque a veces dice, esta persona tiene buena disposición, pero la verdad que es una persona que es muy ganosa, a lo mejor. La disposición, quiera Dios que siempre sea también ganosa, pero la disposición implica que en base a el peso de lo que significa hacer o no hacer una cosa, ¿no es cierto?, lo hacemos, ¿ya? Eso es fundamental y eso es un acto nuestro de la voluntad. Esa parte es la que tenemos que poner nosotros, el disponer. Dice la Biblia que el Señor coloca el querer y el hacer, pero tengo que disponerme a querer y hacer, ¿ya? Nunca va a venir en un deseo. Él hace el querer y el hacer, pero eso no significa que Él va a poner las ganas en ti o en mí, ¿ya? Sino que la disposición es eso, establecer. Tenemos que estar dispuestos. A nadie le gusta ser corregido, ¿no es cierto? A nadie nos gusta ser corregido, pero el disponer no significa que tenemos que establecer una posición a pesar de, porque hay un propósito y hay un beneficio mayor, ¿ya? Cuando tú o yo seamos disciplinados por la iglesia en tal o cual falta que hemos cometido, nosotros, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Disponernos. Ya, porque lo más fácil es, no vengo más, ya renuncio, que otro lo haga. Es la tendencia natural, pero disposición. Entonces, por favor, eso bien importante, disponerse. A veces venimos con muchas ganas al estudio, con muchas ganas al servicio, con muchas ganas a la reunión, pero no debe ser eso el motor. El motor es la disposición. ¿Por qué? Porque sé lo que eso significa. ¿Ya? Y por supuesto, la idea es establecer siempre un orden, una disciplina y hacerlo sistemáticamente. Para poder estudiar la Biblia, necesariamente tiene que ser hecha sistemáticamente. Eso significa que independiente del libro que escojamos, o que se escoja, o que tú escojas en tu tiempo personal, tienes que comenzarlo y terminarlo. Uno puede hacer recomendaciones. Por ejemplo, todo este año hemos estado leyendo el libro de Efesios. Es una buena oportunidad para que cada uno de nosotros lea varias veces el libro de Efesios, ¿no es cierto?, y vaya adquiriendo un cierto ritmo, porque además es lo que estamos enseñando y estamos predicando. Si tiene su propio libro que está leyendo, bien también, ¿me entiendes? Pero el establecer un orden sistemático es clave para poder estudiar la Biblia. No podemos nosotros pretender estudiar la Biblia en lo que significa eso si vamos a hacer lecturas salpicadas, ¿ya? Ahora me quiero disculpar porque la semana pasada yo hablé de tirar todos los pancitos de vida a una hoguera, entonces alguien se ofendió y les pido disculpas, ¿verdad? Uno a veces me olvido que estoy a lo mejor viendo en otros lados y que se llenen susceptibilidades. No es mi intención hacerlo, o sea, son
tonteras que uno dice, ¿no es cierto?, y tienen relación más que nada con el hecho de que no hagan eso. Ya no en el sentido de que no es una prohibición, sino que si queremos realmente nosotros avanzar y aprender a estudiar la Biblia, tenemos que evitar todos estos caminos o recovecos, ¿no es cierto?, o tratar de acortar camino. No se puede acortar camino, no se puede acortar camino. ¿Ya? Por eso cuando hablaba yo que efectivamente cuando se habla de una línea doctrinal, el concepto de línea doctrinal es un concepto como que da la idea de que hay como muchas líneas doctrinales, pero si todos fuéramos verdaderamente bíblicos, iríamos a la única línea doctrinal que hay, no hay otra. No es que existan muchas líneas doctrinales, hay una sola. ¿Ya? Y hacerlo a diario y también unas recomendaciones varias veces en el día por lo que nosotros habíamos conversado. Bueno, ¿qué es lo que sugerimos nosotros ahora como iglesia? Poder entender, mire, hay muchos sistemas buenos para estudiar la Biblia y todos más o menos convergen en los mismos puntos. ¿Ya? Esto es un resumen de algo, no estamos inventando algo y esto lo han hecho nuestros hermanos a lo largo de los siglos, aquellos que verdaderamente estudian la Biblia y han estudiado la Biblia. Esta es la única forma de hacerlo, ¿no es cierto?, para entender y obtener el beneficio de hacerlo. ¿Ya? Lo primero, dijimos, era leer. Lo segundo, interpretar. Lo tercero, por supuesto, que viene la aplicación. Lo cuarto, la meditación. Y lo quinto, enseñarla o compartirla. Leerla, por supuesto que vamos a trabajar hoy día un poquito sobre eso, pero es lo obvio. Si no leemos nada, entonces no sabemos nada. Después, la interpretación, también es importante hacerlo a la luz de la Escritura. ¿Qué significa eso? La Biblia dice que ninguna escritura es o se puede interpretar de manera privada, o sea, no podemos nosotros comenzar a hacer lo que estas reuniones que se hacían habitualmente o que se hacen todavía, ¿no es cierto? Entonces hay alguien y estamos todos sentados con un cafecito, un quequito, lo cual está muy bien, pero entonces leemos un pasaje de la Biblia y ¿qué significa para ti esto? ¿Cómo te llega? ¿Cómo te llega a ti? ¿Tú qué crees de esto? Y mira, yo creo. Y de repente, de acuerdo al número de participantes, son las opiniones que hay y todos se van a su casa con eso. Eso no es un estudio bíblico. Alguien tiene que interpretarla. Y esa interpretación no puede ser en función de los pareceres. Si ustedes analizan la predicación que yo por lo menos hago, es muy sencilla porque es explicar la Biblia con la Biblia. No hay otra esencia. La Biblia explica la Biblia, eso es un principio. Es un principio de interpretación. Por lo tanto, para poder interpretar la Biblia necesitamos recurrir a la Biblia. ¿Ya? Recuerden que una de las objeciones, por llamarlo de alguna manera, del mundo inconverso es en relación a que te dice, no, es que hay muchas formas de interpretarlo. Ustedes lo interpretan así, esto lo interpretan así. Y la verdad es que hay una sola forma de interpretarlo. ¿Ya? Por supuesto que hay brechas, que las vamos a ver también, que de alguna manera nos ayudan a ese proceso de interpretación. Pero la Biblia interpreta la Biblia. ¿Qué vino a hacer Jesucristo? A cumplir todo lo que de Él se había profetizado en los profetas y los salmos. Eso es lo que dice, ¿no es cierto? Por lo tanto, lo que nosotros quizás leemos acá y no sabemos su origen, lo vamos a entender sumándole esto y viceversa. Y viceversa. ¿Ya? Entonces, leer, interpretar, aplicar. Obviamente, este es un proceso dinámico. Esto está separado, por supuesto, para enseñarlo, pero es un proceso dinámico permanente y quiera Dios que siempre sea ascendente. Aplicarlo, eso significa llevarla a las acciones diarias. Lo que estoy aprendiendo, lo que estoy entendiendo, llevarlo a las acciones diarias. La meditación está ahí y no ahí, porque la meditación es la mezcla o la suma de lo que sé, de lo que entiendo y de lo que hago. Tú te sientas a meditar, por ejemplo, al final del día y analiza acciones puntuales a lo mejor donde cómo es que respondiste, cómo es que hiciste y en tu mente está la escritura, entonces la apliqué, no la apliqué, desobedecí, pequé. ¿Me entiendes? Esa es la meditación. Meditar no es algo místico como en la nada. Meditar tiene que ser necesariamente sobre, por supuesto, la escritura, pero la escritura aplicada. La meditación es una especie de evaluación que yo me hago en función de la misma escritura. ¿Ya? La meditación implica necesariamente un conocimiento de la escritura sumado a una aplicación.
¿Ya? ¿Por qué? Hay una diferencia, y esto es de carácter de estudio teológico, si ustedes quieren, que es una cosa que se llama la contemplación. La contemplación no necesariamente es aplicación, porque la contemplación es que un pasaje a mí me produce algo, ¿no es cierto?, de verdad. Por ejemplo, si tú lees la historia de tal o cual personaje y ves su fidelidad y ves esto y ves cómo esto, entonces tú contemplas eso, ya no solamente lo estás leyendo, no solamente lo estás observando, sino que además hay una actitud contemplativa, y eso implica que tú estás de alguna manera sintiendo y teniendo eso mucho más profundo. Pero la meditación tiene que ver conmigo. Yo medito, hice, no hice la voluntad de Dios. Estoy haciendo una especie de evaluación, ¿ya? Y lo último, que es tan importante, enseñarla y compartirla a cualquier nivel. La palabra dice, estén siempre preparados para responder si alguien les pregunta por qué creen lo que creen, parafraseándolo. Pero nosotros, créanme que una de las mejores maneras de desarrollar el conocimiento bíblico y darle una utilidad, que es finalmente también parte de esto, es poder enseñarla. A cualquier nivel, hermano, a cualquier nivel. Lo que estoy haciendo yo es un nivel, ni mejor ni peor que otros. Es un nivel. Tú tienes un nivel familiar. Si eres padre y tienes hijos, ¿no es cierto?, en posición de ser enseñado, le enseñas, ¿no es cierto?, le enseña la Escritura. Y hacerlo también de manera disciplinada, sistemática, porque hoy día sí, hijo, no, mañana no, mira, hoy día no tengo ganas. ¿Te das cuenta? Esos mismos principios se tienen que aplicar en esa área. Si estás enseñando una clase de escuela bíblica para niños, para jóvenes, para mujeres, para varones, en fin, siempre nosotros estamos y debemos estar enseñando. Por eso es tan importante clarificar los conceptos doctrinales, para que al momento de que estemos en esa posición de enseñarle a alguien, estemos, como dice la Escritura, también todos en un mismo sentir, ¿no es cierto? Yo siempre espero que nosotros, por supuesto que tenemos diferencias y muchas cosas, pero en áreas doctrinales debemos tener un mismo sentir, ¿ya? Lo primero que vemos es leerla. Y la lectura de la Biblia necesariamente responde la pregunta, ¿qué dice la Biblia? Ni siquiera si estoy de acuerdo o no, todavía, estoy hablando en términos generales, sino que ¿qué dice la Biblia? ¿Ya? Si yo no estudio la Biblia, si yo no leo la Biblia, nunca voy a saber lo que dice la Biblia. Por ejemplo, una cosa que se da, ¿no es cierto?, en algunas veces cuando las personas, en los estudios evangelísticos sobre todo, cuando uno pregunta, la gran mayoría de la gente que viene son personas con un trasfondo católico. Por lo tanto, uno cuando dice, bueno, alguien quiere hacer alguna pregunta antes de comenzar y esta cosa aquí, y normalmente y casi siempre la pregunta que sale es, bueno, pero ¿qué diferencia hay entre esto y los católicos? ¿No es cierto? Entonces tú dices, ya, bueno, por ejemplo, ¿qué dicen los católicos respecto a el casamiento del cura? Bueno, que no se deben casar, aunque ahora hay que casarse. No, pero ya ¿qué dice la ley de ellos? Porque esto de que no se pueden casar ahora tendría que ser otra ley, que tendría que derogar la anterior. Que no se pueden casar. Entonces yo recurro a 1 Timoteo 3, que el típico pasaje 3:1 al 6, ¿no es cierto?, que el obispo debe ser casado, debe ser marido de una sola mujer, tener hijos, criarlos bien, que si no sabe cuidar su propia casa, ¿cómo va a estar a cargo la iglesia de Dios? ¿Cierto? Entonces le digo, ya, ¿qué aprendiste tú hoy día? No te estoy preguntando si estás de acuerdo. ¿Qué dice la Biblia en relación a esta situación? Que tienen que ser casados, ¿no es cierto? Entonces, tú creías que ellos debían ser célibes, pero la Biblia dice que deben ser casados. ¿Ya? Si la conversación da, ¿no es cierto?, le empezamos a pegar palo a los curas, a la misa y a todas las cuestiones había por haber, pero con eso ya tú le abres un espectro, entonces la persona dice, oye, ¿de verdad, po? ¿De verdad? O sea, chuta, pero ¿cómo? ¿Y por qué no se casa? Bueno, anda a preguntarle a un cura, yo soy un pastor. ¿Te das cuenta? ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia en relación a, ponemos un tema? ¿Qué dice la Biblia en relación a el matrimonio? Esto. Necesito saber qué dice la Biblia. Es el primer ejercicio. ¿Qué dice la Biblia? Por ejemplo, Juan 17:3. Son pasajes. Ahora, en la Biblia no van a encontrar ustedes un pasaje que diga y observarás y memorizarás. Estamos haciendo una aplicación de los principios para estudiarla.
¿Qué dice la Biblia? Juan 17:3 dice que la vida eterna... Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Y esta es la vida eterna. ¿Quiero conocer yo qué es la vida eterna? Tengo que conocer ¿a quién? Dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, Dios Padre, y a Jesucristo a quien tú enviaste. ¿En qué lugar voy a conocer acerca de Jesús, del Padre, de Dios? En la Biblia. Si no leo la Biblia, no puedo conocer a Dios. Dios se reveló por medio de su palabra. Necesito conocer a Dios. Y Dios se revela en su palabra, no en una nube, ¿no es cierto? No en un sueño, no en ninguna de estas cuestiones, sino que en su palabra. Lucas 5:24. Que Dios me dijo, que Dios te dijo, que ayer te vi en los ojos de un enfermo. No, de un pobre, no. Jesús se conoce en la Biblia. Todos esos eufemismos, ¿no es cierto?, son falsos. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Pausa, ¿no es cierto? Entonces, este es un ejemplo. ¿Cómo yo sé esto? Estoy conociendo, estoy sabiendo que Jesús tiene potestad para perdonar pecados, ¿no es cierto? Tiene potestad sobre la enfermedad en la historia, tiene potestad sobre la muerte, ¿Cómo puedo saber yo todo eso? La autoridad de Jesús, la dimensión de Jesús. Si leo la Biblia. ¿Ya? Si leo la Biblia. 1 Juan 5:13. Estas cosas os he escrito a vosotros, que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Entonces, todo lo que se ha escrito es para que sepas. Si no lees, no sabes, ignoras. ¿Te das cuenta? Desgraciadamente, parte del pueblo de Dios ignora la voluntad de Dios porque no lee la Biblia. Cuando nosotros estudiemos la oración, que es la otra arma espiritual que vamos a ver, dice la oración, el modelo de oración dice: Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. En el cielo no hay problema, el problema está acá. Ahora, ¿quiénes somos los únicos capaces de hacer la voluntad de Dios aquí en la tierra? La iglesia, cada uno de nosotros, tú y yo. Por lo tanto, si quiero orar correctamente, tengo que conocer correctamente la voluntad, porque eso es lo que quiere Dios, que se haga su voluntad. El pueblo de Dios ora mal porque el pueblo de Dios lo que quiere es que Dios haga mi voluntad. La pregunta es: ¿cuál es tu voluntad, Señor? La santificación, que no mientas, que no esto, que prediques, que enseñes. Todo lo que... Esa es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es, en resumen, vuestra santificación, dice la Escritura. Esa es la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es dejarnos abandonados, no, pero Él dio un orden. En Mateo dice: busquen el reino de Dios y su justicia, que significa o es sinónimo de su voluntad, y lo demás va a ser añadido. Nosotros ni pensemos que invirtiendo el orden vamos a estar orando correctamente. Vamos a estar orando correctamente. Por lo tanto, gran parte del pueblo de Dios en sus oraciones está a la cochihuahua y a la misericordia de Dios nomás. Pero oran porque oran mal, oramos mal. Tenemos que aprender a orar. La oración de cada hijo de Dios tiene una prioridad determinada por aquel que nos compró. ¿Eso significa que nunca vas a estudiar, a orar por tus estudios, si estás enfermo, si te pasó esto? Claro que sí. Pero el foco de nuestra oración es: hágase tu voluntad. Y tu voluntad tiene relación con todo aquello que Dios usa en la iglesia y a través de la iglesia para: venga tu reino. Venga tu reino. No nos manda a decir: venga tu reino. ¿No es cierto? Nosotros tenemos una misión dentro de este concepto. Finalmente, el Salmo 119:5. Ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. ¿Te gustaría que tus caminos se ordenaran conforme a los estatutos de Dios? ¿Cuántos dicen amén? ¿No? ¿Te gustaría eso? A mí me gustaría. Pero ¿cómo se van a ordenar si no sé cuáles son?
Si el pueblo de Dios no lee la Biblia, no va a saber cuáles son esos estatutos. Entonces, ¿cómo hay un deseo? Ojalá, dice, mis caminos se ordenaran conforme a tus estatutos. ¿Cuáles son? ¿Quiere Dios que vivamos así? No. Por eso es que la gente vive haciendo cosas que no tienen nada que ver con la voluntad de Dios. Y no estoy hablando de los católicos, ni de esto que se pegan el pecho, ni que se rompen la espalda. No, estoy hablando de nosotros, el pueblo de Dios. El que puede y debe hacer la voluntad de Dios en esta tierra corrompida, caída, como se hace en el cielo. Ese es el estándar. Dios dice que me hace feliz que tú luches por hacer mi voluntad, que es perfecta aquí arriba, allá abajo, donde es todo imperfecto. Pero tú tienes al Espíritu Santo, me tienes a mí. Y la Biblia dice, mayor es el que está en el mundo, perdón, mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. ¿Ya? Bien, entonces el primer punto es de este estudio bíblico, de estudiar la Biblia, es leerla para responder a la pregunta, ¿qué dice la Biblia? Para eso hay que leerla. La segunda fase es interpretarla. ¿Ya? Interpretarla, y vamos a profundizar después un poquito más acerca de este concepto de la interpretación. Pero básicamente la interpretación responde a la pregunta, ¿qué quiere decir la Biblia? Ahora que sé qué dice la Biblia, ahora profundizo y tengo que ir a qué quiere decir la Biblia, y si voy más allá, ¿qué es lo que Dios está diciendo acá? ¿Qué significa lo que Dios está diciendo? Lo que les está diciendo a estas personas de ese momento y lo que me está diciendo hoy, 2000 años después o 4000 años después, a mí. La gente se sorprende de qué cosa. Una de las cosas que la gente se sorprende es de que la Biblia es tan actual, que toca temas tan actuales, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios y es eterna. El cielo y la tierra pasarán y mi palabra no pasará, dice el Señor. Entonces, aquí en esta fase, en algún momento, vamos también a ayudar un poco con algunas recomendaciones que es importante. Esto, hermano, no es para que nos abrumemos inmediatamente y digamos, churra. No, esto vamos a tratar de todos nosotros, ¿no es cierto?, ir entendiendo de a poquito, aplicando. Con el solo hecho de que nosotros comencemos a disponernos y a leer la Biblia, ya es un paso importantísimo, ¿ya? Que nos disciplinemos es un paso importantísimo. Sobre esa base vamos a construir. Si no existe eso, hermanos, todo lo que viene a continuación no tiene sentido. No tiene sentido. Hay que tener un buen diccionario, por ejemplo, de los idiomas. ¿Ya? No tengas estos libros, los 3 mensajes, los lenguajes del amor, las 10 cartas de esto, que aquí, que allá. Ninguno de esos libros, bótalos todos. No los vendas porque vaya a hacerle daño a alguien, no los dejes en la basura tampoco, porque invierte en cosas como, por ejemplo, un diccionario. Podemos nosotros, los ancianos, recomendarte algún diccionario, bueno, no hay muchos tampoco en español, comentarios, libros de historia, ¿no es cierto?, que te permitan, que son herramientas para ya ahora interpretar la Biblia. ¿Por qué? Porque la interpretación de la Biblia implica ya sumergirnos en el texto. Y nosotros tenemos que tener estas consideraciones antes de eso, de que nos vamos a enfrentar a un lenguaje y a idiomas que no hablamos nosotros. Por ejemplo, la Reina Valera es una traducción al castellano, pero en una época, y se mantiene así, y es la que usamos la gran mayoría del pueblo de Dios, la versión Reina Valera año 60, ¿no es cierto?, y utiliza un lenguaje romance, que seguramente no era el lenguaje. Una cosa es el idioma y otra cosa es el lenguaje. ¿No es cierto? Por ejemplo, nosotros en Chile, ¿qué idioma hablamos? Castellano, ¿no es cierto? Pero ¿cómo es nuestro lenguaje? Tenemos dicho y un montón de cosas que son propias de nuestra cultura. O sea, imagínate, si la Biblia se hubiese escrito en Chile, tendría que tener así un alto de un libro gigante de modismo y cuestiones para entender qué es lo que quería decir. Bueno, en el caso del lenguaje y de los idiomas,
bueno, está el ejemplo de Juan 1:1 que dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios. Uno puede pensar, bueno, ¿por qué no ocuparon en el principio era Jesús y Jesús era con Dios y Jesús era Dios? Con eso solucionamos el problema. Sí, pero para nosotros, 2000 años después. Los griegos de ese tiempo, o el griego en ese tiempo, la palabra logos era sinónimo de lo máximo, de Dios, de perfección, de todos. Entonces usa la palabra logos, porque en ese tiempo si coloca Jesús, Jesús no era nada, o no era nadie. ¿Ya? La cultura. Otra cosa, por ejemplo, del idioma. Por poner un ejemplo. Por ejemplo, cuando nosotros leemos Filipenses capítulo 2, cuando Pablo dice, lo que antes para mí era ganancia, yo lo considero ahora, algunas traducciones al castellano dice pérdida, otros dicen basura, ¿no es cierto? Y otros dicen estiércol. Entonces uno dice, bueno, pérdida, ¿qué es lo que es pérdida para mí? A nadie le gusta perder, pero pérdida suena duro, pero no tan duro. Basura, ya un poquito más, basura, pero uno puede decir, oye, en este tarro hay basura. Hay distintos tipos de basura. Estiércol ya es más fuerte, ¿no es cierto? Pero uno lo relaciona más bien con estiércol de animales. Pero ¿sabes lo que dice ahí originalmente la palabra? ¿Qué es lo que dice Pablo ahí? Dice lo que nosotros conocemos como M y termina con A. Eso es lo que dice. ¿Te cachai? Entonces, chuatas. O sea, ya te cambia el nivel de lo que es, lo que él considera todo su acervo intelectual, todo lo que él era. Claro, porque si le dices a uno, oye, tú tienes que considerar basura tus cosas. Bueno, sí, hay algunas cosas que son basura, todo. Pero él dice, esto es eso. ¿Te das cuenta? O sea, el nivel de profundidad, de la intención lingüística de eso, que es palabra de Dios, el Espíritu Santo, recuerden el concepto de la inspiración, eligió la palabra correcta que tenía Pablo en ese momento en su mente y coloca eso. Eso es lo que considera Pablo. Entonces te cambia la intensidad del pasaje. Te cambia la intensidad del pasaje. ¿Me das cuenta? Entonces son aspectos que nosotros tenemos que empezar a saber, conocer, profundizar. De a poco, pero ir haciéndolo. No en todo, pero en las cosas más importantes. Por ejemplo, aspectos culturales. Juan 4. ¿A qué se refiere el capítulo Juan 4? ¿Qué historia nos cuenta ahí? La samaritana, ¿no es cierto? Si nosotros no entendemos el odio que existía entre los judíos y los samaritanos, no vamos a darle la profundidad al pasaje. O sea, que los samaritanos le hayan pedido después a Jesús, por favor quédate con nosotros 2 días, y que al final del capítulo digan, en verdad, este es el Cristo que había de venir. Eso es, pero gigantesco, es tremendo, porque los samaritanos y los judíos, ahí dice, no se tratan, pero dice, no se hablan, ¿ya? No se hablan. Y eso hace referencia a la relación que existía y tenemos que conocer el origen de los samaritanos, tenemos que conocer el conflicto, el odio que existía entre ellos. Los judíos, saduceos y fariseos, que eran los encargados del templo, no permitían que ningún samaritano entrara siquiera a las inmediaciones, al patio de los gentiles del templo. Al punto, entonces, que los samaritanos escribieron su propio Pentateuco y establecieron su propio lugar de adoración. ¿Se acuerdan el pasaje? Dice la mujer, nuestros padres dicen que hay que ir a adorar al monte de Genezarim. Y ustedes los judíos dicen que hay que adorar en el monte Sión. Y Jesús les dice, va a llegar el día en que ni aquí ni acá va a ser el lugar, porque Dios está buscando verdaderos adoradores en espíritu y en verdad. Pero el punto es que ahí hay una información, o sea, ellos habían llegado a construir su propio santuario. Su propio santuario. Pero eso lo conocemos ¿cómo? A través de la lectura, de la historia, de conocer el contexto, la cultura, los hechos. Por ejemplo, ¿por qué Jesús demoró 4 días y no 3? O sea, si se hubiese demorado 2, muerto estaba Lázaro y seguía muerto. ¿Ya? Pero ¿por qué se demoró 4? Porque en la superstición
que reinaba en ese tiempo entre la gente en Jerusalén, en Israel en realidad, porque estaba en Betania esto, existía la idea, la creencia de que recién al tercer día el muerto estaba muerto. ¿Ya? Estaba muerto. Por lo tanto, el cuarto día ya significaba que estaba muerto. ¿Por qué? Porque decían que durante esos 3 días el espíritu del muerto andaba rondando por ahí. Al punto que en los sepulcros de la gente rica, para que veamos que esta idea supersticiosa era transversal, que eran donde Jesús fue sepultado, ¿no es cierto? Fue en una peña, en una cueva, en una roca, ¿no es cierto? Y ellos hacían unas ventanitas chiquititas al lado. Y yo en alguna oportunidad le pregunté a un rabino, ¿ya? Y me dijo, no, porque esa era la puerta por donde al cuarto día el espíritu del hombre salía. ¿Te das cuenta? Entonces, cuando Jesús llega al cuarto día, ¿qué está? Entonces, médicamente, como queramos, estaba muerto. Pero además, Jesús no iba a dejar lugar a duda de que ese hombre, incluso para los supersticiosos, estaba muerto. Ya estaba muerto. Entonces, son aspectos que nosotros vamos conociendo a partir de la historia. Yo sé que a lo mejor a algunos no les gusta la historia, a algunos no estamos pidiendo que nos transformemos en historiadores ni nada, pero son aspectos a considerar cuando estamos hablando de la interpretación, porque eso va a hablar mucho del pasaje y nos va a enseñar mucho referente a eso. ¿Ya? La geografía. Juan 2:13. Subió Jesús a Jerusalén. Nosotros vivimos en un país que mayoritariamente, salvo algunas partes del norte y la cordillera acá, pero si nosotros no conocemos un dato geográfico mínimo de que Jerusalén está 870 metros sobre el nivel del mar, por lo tanto, de cualquier parte de Israel en que se quiera ir a Jerusalén, están siempre subiendo, ¿ya? Y eso es importante porque determinaba muchas veces los días de marcha, ¿no es cierto?, las rutas, en fin, todo lo que significaba este proceso, pero van subiendo a Jerusalén. También, por ejemplo, entender aspectos como lo que pasó con Lázaro, que fue un milagro portentoso, pero ese milagro se realizó en una localidad muy pequeña llamada Betania, a unos 10 kilómetros de Jerusalén. ¿Ya? ¿Cómo nosotros entendemos que lo que hizo Jesús se esparció rápidamente, rápido para ese tiempo, no ahora, pero rápido, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque Betania, o esa zona de Betania, era como una pequeña desviación para seguramente abastecerse o descansar de la carretera más importante que atravesaba de sur a norte y de norte a sur la carretera Ignacia, la carretera romana, y por lo tanto eso era tráfico, comercio. Por lo tanto, lo que sucedía en Betania, con mucha más rapidez que en otras comarcas, se podía conocer, porque todos se enteraban de eso y seguían camino, entonces llevaban la noticia más rápido a todas otras partes. Entonces, son datos que a lo mejor, de hecho, no tienen un concepto ni espiritual ni nada, pero nos ayudan a ir entendiendo. ¿Ya? Son aspectos para la interpretación. La Biblia interpreta la Biblia, pero estos aspectos son importantes a considerar y que nosotros los tengamos en mente, porque a veces hay cosas que nos parecen como medias raras y que no nos cuadran mucho, y a lo mejor entendiendo un poco el contexto histórico, vamos a poder decir, y sobre todo en esta época. ¿Ya? La historia contemporánea, muy importante eso. Por ejemplo, tenemos Lucas 2, cuando dice, en el año primero de Tiberio César se hizo un censo y todos tenían que subir a Jerusalén. Entonces podemos entender por qué es que la urgencia de José de ir a Belén, a pesar de la condición en que se encontraba María. ¿Por qué? Porque había una ordenanza y una urgencia de este censo. Entonces, no es que José dijo, ya vamos para que tengas el bebé rápido, ¿no es cierto? Va y caminemos para que se nazca luego. No, había que ir allá. ¿Ya? Si uno, por ejemplo, puede entender un poco y estudiar la historia de cómo Pilato o por qué Pilato
cedió finalmente a la presión de los saduceos y fariseos, por supuesto que alguien podría decir, bueno, eso estaba determinado por Dios y así iba a pasar. Claro que sí, pero nos da la riqueza de entender las cosas. Por ejemplo, en el caso que estoy diciendo de Pilato, Pilato llegó a la tierra de Israel castigado, ¿ya? Porque nadie era premiado. Todos los que llegaban ahí estaban prácticamente desterrados, los sacaban del lujo, la pompa, la depravación de Roma y lo llevaban a un lugar tierroso con un pueblo extraño. Era un castigo. Él llegó ahí castigado, venía en capilla, ¿ya? Y él, cuando llega a la tierra de Israel, él llega a tratar de establecer el culto al emperador. Esa era su meta. Él llegó con sus banderas, con sus ídolos, y él quiso establecer en Israel el culto al emperador. Los saduceos y fariseos enviaron una comitiva a Roma y lo fueron a acusar con el emperador. El emperador mandó de vuelta una legión y le pegaron la apretada a Pilato, ¿no es cierto? Y con advertencia de cortarle la cabeza si volvía a molestar a los judíos en cuestiones, dice la historia, de su culto. En cuestiones de su culto. ¿Por qué? Los judíos le reportaban mucha plata en impuestos al imperio. De hecho, no había nadie más en ese pedazo de tierra. Israel era lo único que valía la pena de ir, a los únicos que podían sacarle mucha plata. Entonces, Pilato no quería tener otro problema con los fariseos, con los judíos, y él entonces, a pesar de que estaba convencido de la inocencia de Jesús, él dice, bueno, ya, voy a buscar una manera, porque hay una razón también en eso. No quería otra queja a Roma. Recuerden que los fariseos le dicen, no tenemos otro rey que César. Entonces, ese nivel de presión de influencia que nos da a conocer la historia nos agrega elementos para entender por qué Pilato se vio presionado y finalmente tuvo que ceder a pesar de que él estaba sumamente convencido de que Jesús era inocente. Si nosotros nos ponemos en el concepto que conocemos de los romanos nos iban a hacer problema de esto. Vayan y armen sus cuestiones y qué tanto. No, que queremos, listo, te fuiste. Pero Pilato buscó la forma de liberarlo por acá, y que finalmente... Entonces, esos son aspectos puntualmente históricos y finalmente vamos a revisar algo de aspectos gramaticales o formas verbales, figuras literarias, que es importante también conocer. Por ejemplo, hay figuras literarias como Jesús dijo, yo soy la puerta. Jesús dijo, ¿no es cierto?, yo soy el camino. Entonces, todos esos aspectos son también figuras, pero que están diciendo una verdad literal. Una verdad literal envuelta en una figura literaria. Y la Biblia es muy rica en estos conceptos de figuras literarias. Entonces, para resumir, vamos a leer Nehemías 8, 1 al 8. Aquí está la culminación de la obra dada por Dios a Nehemías, de la reconstrucción de los muros, ¿no es cierto? Se establece la plaza y entonces el sacerdote Esdras va a leer la ley. Ya. Y se juntó todo el pueblo, como un solo hombre, en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. Y leyó en el libro, delante de la plaza, que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres, y de todos los que podían entender. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ello, y junto a él estaban Matatías, Sema, Anías, Urías, Hilcías y Maasías, a su mano derecha, y a su mano izquierda, Pedaías, Misael, Malquías, Asum, Asbadana, Zacarías y Mesulam. Abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió,
todo el pueblo estuvo atento. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió: Amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová, inclinados a tierra. Y los levitas, Jesuá, Baní, Serebías, Jamín, Acub, Sabetai, Odías, Maasías, Kelita, Azarías, Josabed, Anán, Pelaía, hacían entender al pueblo la ley, y el pueblo estaba atento en su lugar. Y leían en el libro de la ley de Dios claramente, y ponían el sentido, de modo que entendiesen la cultura. Entonces, bueno, en aquel entonces no existía el privilegio que tenemos hoy día de tener cada uno una copia de la Biblia, ¿no es cierto? No existía eso. Por lo tanto, el pueblo se reunía, habían personas, estos que estaban a los costados, normalmente lo que hacían era repetir lo que estaba leyendo, en este caso Esdras, ¿ya? Y también existían sacerdotes, cada cierta cantidad de personas que le enseñaban y que interpretaban esa ley. O sea, no solamente la estaba leyendo, sino que además le estaban enseñando qué quería decir lo que estaban diciendo. Y dice que ponían, y ahí está la clave, el sentido, no solamente la lectura. Colocar el sentido es interpretarla, eso significa, ¿qué significa lo que Dios nos está diciendo aquí? ¿Ya? Entonces, nosotros, hermanos, hermanas, tenemos que saber que este va a ser es un proceso para todos nosotros, ¿ya? Y que la idea es que estos elementos, poco a poco tú los vayas después incorporando, algunos más, otros menos, pero que hay estos aspectos que yo no puedo dejar de lado, y cuando me surja alguna duda respecto a algo o alguna contradicción, o de repente, por ejemplo, si hablamos en la Biblia dice el bautismo por los muertos, hay un versículo que habla de bautismo por los muertos, pero yo puedo hacer una doctrina de un versículo sin entender por qué se dijo lo que se dijo, no, porque en ninguna otra parte más. ¿Y cuántos versículos hay de que no es así? ¿Me entiende? Alguien puede decir, ay, viste, pero ¿cómo se ahí la Biblia? Dice sí, pero tengo que entender, recuerden cuál es el lema de nuestra iglesia, el Salmo 19, 160, la suma de tu palabra es la verdad. Nunca la Biblia va a contradecir una doctrina como en sí, ¿ya? Entonces, es importante esto, pero el punto de partida, lo que estés leyendo, mi sugerencia era leer Efesios, ¿no es cierto? También porque lo estamos estudiando, lo estamos leyendo, o el libro que estés leyendo, comienza a hacerlo de manera sistemáticamente, disciplínate, coloca un tiempo específico, hazlo varias veces, avanza de a poquito, todo lo que hemos ido diciendo para que este engranaje comience a moverse. La iglesia somos nosotros, cada uno de nosotros se está moviendo, ¿no es cierto?, en esa dirección, y entonces cada uno de nosotros está bendiciendo al cuerpo con eso. Entonces no basta con que lo hagan unos pocos. Esto tampoco está hecho bajo ningún punto de vista con el propósito de que nosotros nos transformemos en eruditos bíblicos. No, porque el propósito final, principal de todo lo que estamos aprendiendo es para que Dios transforme nuestra manera de pensar, nuestra manera de vivir, y que en definitiva cada cosa que hagamos en la vida práctica sea para su gloria. Pero tenemos que hacerlo, ¿no es cierto? Esto es un método, es una forma. No van a encontrar mucha variedad más, porque no hay otra forma de hacerlo. Si no leo la Biblia, no voy a saber lo que Dios dice. Si no interpreto la Biblia, no voy a saber qué quiere decir. Si no la aplico, me transformo en un teórico, solamente en un religioso. Orgulloso a lo mejor porque sé mucho, pero no aplico. Si no la medito, no voy a aprender, no voy a entender, no voy a corregir. Y si no la enseño, ¿de qué me sirve guardarme las cosas? ¿Te das cuenta? Entonces, no hay forma de eludir cualquiera de estos puntos como método de estudiar la Biblia. Y la finalidad es esa, que Dios cambie nuestra manera de pensar, cambie nuestra manera de vivir, nos transforme y nos use para su gloria. ¿Ya?